Nos vamos a San Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 12. Purificación del templo. Estamos en el Segundo Testamento. ¿Dónde estamos? Estamos cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando estaba Dios aquí en la tierra, cuando vino hecho hombre aquí a la tierra, a este mundo. Entonces, vamos ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué hizo nuestro Señor aquí en la tierra? Purificación del templo. Ya se pueden ir imaginando que había un templo de oración que tenía nuestro Dios aquí en esta tierra. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjese, aquellos en su ignorancia habían cometido el pecado. Yo, para mí, como cristiana, el pecado grande de meter esos animales en el templo de oración de vuestro Dios, ¿no? Y en el versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, y les dijo, ¿quién dijo? Nuestro Dios, nuestro Señor está diciendo, tienen que entender eso, del hombre no dijo, sino está hablando nuestro Dios, nos está hablando y les habló. Por eso miren la palabra que dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y eso hay que entender bien, que si está también cueva de ladrones en la casa de Dios, ¿llevarán bien el mensaje del Señor a sus ovejitas? ¿O también te entrarán solamente como el lobo? ¿Ah? Mire, y sigue hablándonos, y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que había y a los muchos aclamados en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Quién estaba diciendo aquellas cosas para que oyera nuestro Señor? Los sacerdotes de aquellos tiempos, los escribas, los perseguidores de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que lo iban a crucificar, aquellos que lo iban a hacer sufrir por envidia, porque ellos no alcanzaban a saber y a ver, viendo sus ojos, las maravillas que hacía el Dios de ellos mismos, porque el Señor los creó a esos hombres, hermanos. Y sigue diciéndonos, dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, escúchenme, y Jesús les dijo, le estaba respondiendo Dios, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, les digo, de la boca de los niños y de los que maman, escuchen bien esto, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, les habló esto nuestro Señor. Por eso, escuchen, dijo, Jesús les dijo,
así. Si nunca leíste de la boca de los niños ni de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿De quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de Dios? De los niños. Pero no quiso decir que solamente son los niños, como decir ahorita los niños que están aquí, sino que nos volvamos nuestros corazones y nuestra mente como los niños. Porque el niño es inocente, pero el grande sabe lo que está haciendo, hermanos, pero no se arrepiente y no dice, no volveré a hacer esto más. Eso es lo que nos quiere decir, que el reino de Dios es como para los niños, y dijo que nosotros nos volvamos como los niños para heredar el reino de Dios. Hermanos, convirtiéndonos a la fe de Jesús y recibamos el bautizo para ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Y sigamos en el mismo capítulo 21 y el versículo 18. Maldición de la higuera estéril. Pongan atención y clávenselo bien en la mente, de la higuera estéril. Higuera. ¿Y ustedes conocen las higueras? Acá hay un montón de higueras. Dice, en el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Nuestro Señor tuvo hambre, porque estaba volviendo y tuvo hambre, nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti. ¿Qué le dijo? Fruto, fruto. Y luego se secó la higuera. Y viniendo los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque ellos miraron que estaba con hojas, pero de inmediato la miraron seca. Ya no había hojas. Por eso dice, ¿qué dice? La maldición de la higuera estéril. Y dice en el versículo 21, respondiendo Jesús, estos estaban haciendo la pregunta a los discípulos, y ellos estaban hablando, dice, viniendo esto, los discípulos decían, entre ellos estaban conversando, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y el Señor les escuchó, les oyó que ellos estaban hablando, murmurando, ¿no? Entonces le dice, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no duraréis, no, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, ¿qué dijo? Será echado. ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos estaban murmurando, como dudando. Hasta ese momento los apóstoles también no estaban tan seguros que Él era Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo. Que Él podía decir aquello sí y aquello no. Como que está y como que lo desaparece. Porque Él es el dueño de todo, hermanos. Y sigue diciéndonos, y en el versículo 22 dice, y de todo lo que viereis en oración, dice, de todo lo que pidiereis en oración, creedlo. ¿Qué le dijo? Lo recibiréis. A ver esas dos palabritas, hermanos, y todo lo que pidiereis en oración. Hermanos,
¿Cuántos de ustedes piden en oración algo? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuál de todos pide en oración algo? En oración. Como que dando gracias la vida que tenemos, como dando gracias si tenemos un pan, y como dando gracias si no lo tenemos, pero tenemos el aire que respiramos y tenemos el agua para tomarla. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y vamos a seguir en el mismo capítulo 21 y en el versículo 23. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. En el versículo 23, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién estaban hablando? ¿Quién estaban yendo a hablarle así a nuestro Dios? Del pueblo, del Sanedrín, de aquellos envidiosos, de aquellos malos sacerdotes, porque tenían envidia, porque él enseñaba con amor y la muchedumbre lo seguía por cantidad, por caminos, por pueblos, por el mar, por la orilla, por todo lugar, porque veían las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciéndonos en el versículo 24: y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Les dijo el Señor. Y siguió hablándoles el Señor en el versículo 25: el bautizo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Eso estaba contestándoles nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres que venían siempre a tentarlo, siempre buscando para hacerlo caer, para capturarlo, para deshacerse de él por la envidia que tenían. Aquellos hombres maquinados por el Satanás, por el demonio que tenían adentro, porque querían ellos acabar con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a este mundo pecador. Y sigue hablándonos y dice: y ellos, miren, y ellos, o sea, aquellos sacerdotes, aquellos ancianos del pueblo, y ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis? Guarden esa palabra, ¿por qué pues no le creísteis? Dice: y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Miren lo que dijeron: no sabemos. O sea, no le creyeron al Señor, y ni tampoco iban a decirlo, porque ya vino primeramente, antes de que viviera nuestro Señor Jesucristo a la tierra como hombre. ¿Vino quién primero? Vino primero Juan el Bautista, vino primero. Él es el que vino limpiando del pecado, porque el que venía era el Salvador. ¿Y quién era Juan Bautista? Era su primo, hijo de Isabel, hermanos. Y mira lo que dice. Dice: así decimos de los hombres, tenemos el pueblo, porque todos tienen a Juan. Porque, dice, por profeta. O sea, todos lo tenían a Juan por profeta.
Por eso es que a veces el pueblo se confundía, creía que también nuestro Señor Jesús era un profeta. Y dice, y en el versículo 27, y respondiendo Jesús les dice, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, miren, y él, o sea, ellos dijeron, no sabían. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Tampoco él les dijo el Señor nada. Si ellos no respondieron, tampoco porque tenía que decirles al Señor, ¿no? Eso para que vayamos conociendo cómo era en aquel tiempo la persecución y la envidia que tenían cuando vino nuestro Señor a rescatar a esta raza humana del pecado de este mundo, entregando su propia vida, que para muchos seres humanos en la tierra no creen que nuestro Señor Jesucristo vino por nosotros para rescatarnos de las garras de Satanás. Y miren, cada vez, en vez que nos sigamos a Él, nos colguemos de Él, andamos en los caminos de las tinieblas, hermanos, perdiéndonos cada vez más en el pecado, en la transgresión de su ley, y no pensando que en aquel día vamos a estar frente a Él, en el día de su venida. ¿Y qué dijo el Señor? Todos los que obedecieron sus mandamientos y cumplieron, y lavaron sus ropas y purificaron como el oro refinado y como la plata refinada. Y dijo, vengan ante mí, yo les daré el colirio para sus ojos.